Un saludo a todos mis amigos de Independientemente. Mi nombre es Luis Acosta. Soy internacionalista, egresado por la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UANL. Actualmente me encuentro en Francia, donde estoy haciendo una colaboración para la videocolumna por invitación de Alberto Vélez. Y bueno, mi tema, voy a tratar de hacerlo lo más resumido posible y que pues, se pueda entender de una manera fácil. Es del TLC, o el NAFTA por sus siglas en inglés, y la migración de mexicanos a los Estados Unidos. Bueno, para entender este tema, primero hay que separar los conceptos de la migración y el NAFTA, porque al final de cuentas el NAFTA en sus inicios, en los 90s, con la política neoliberal del expresidente Salinas de Gortari, realmente no fue pensado para atacar el problema migratorio, sino para abrir la economía mexicana hacia el modelo neoliberal, como ya mencioné. Sin embargo, sí se tomaba en cuenta la posible reducción, o bueno, los efectos que esta apertura comercial fuera a traer a México y pudiera reducir un poco las tasas de migración. Cabe mencionar, históricamente hablando, tuvieron un pico demográfico en 1960, por ahí de 1964, habría 4.5 millones de habitantes mexicanos en los Estados Unidos. Esto es importante recalcar, que eran legalmente y temporalmente estaban residiendo en aquel país. Esto, bueno, por el programa Bracero, que ya fue una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, y pues los Estados Unidos necesitaban mano de obra. El gobierno mexicano exportó un poco de mano de obra mexicana hacia los Estados Unidos, creando las primeras generaciones de migrantes mexicanos. A partir de estos años fueron las primeras generaciones de personas mexicanas viviendo en los Estados Unidos. Y bueno, a partir de esto, las primeras y las segundas generaciones de migrantes empezaron a ser muchísimo más presentes en estados fronterizos como lo que fueron o lo que son California, Arizona, Nuevo México y Texas, ¿no? El NAFTA en sus inicios contemplaba la apertura comercial de la economía mexicana y la reducción de barreras arancelarias para los productos entre Canadá, Estados Unidos y México, ¿no? Entonces, creando una simbiosis entre tanto empresas del sector privado como organismos intergubernamentales de los tres países, que hicieron la relación mucho más fuerte, la relación comercial mucho más fuerte. ¿Qué fue lo que pasó? Esta relación comercial hizo que la relación entre migrantes o la demanda de personas en los estados de mano de obra barata y de mejores condiciones de vida fueran en aumento. Entonces hace una explosión demográfica otra vez de personas buscando el sueño americano, ¿no? Empiezan los problemas raciales en los Estados Unidos, que bueno, hablar del racismo es un tema bastante amplio, pero se puede entender que en la historia de Estados Unidos el tema racial siempre ha estado muy pegado a su historia, ¿no? Hay un pico demográfico y bueno, a partir del año 2015 ya no ha estado en aumento el número de personas que van a los Estados Unidos, pero sí, sigue siendo una cifra importante de personas que van. Bueno, ¿y qué representa el migrante mexicano en los Estados Unidos? De acuerdo con el Banco de México, el año pasado el envío de remesas representaron 27,000 millones de dólares al gobierno mexicano, a la economía mexicana. 27,000 millones de dólares, que si lo comparamos con el ingreso, de acuerdo con el Banco de México, de la exportación de petróleo, que son alrededor de 18,000 millones de dólares, las remesas superan casi por 10,000 millones de dólares de la exportación del petróleo. Es importantísimo para el gobierno mexicano entender estas cifras, que yo creo que sí lo tienen en cuenta, para llegar a una buena negociación de un punto de fuerza hacia la renegociación del Tratado de Libre Comercio. De acuerdo con la BBC, en Estados Unidos viven alrededor de 60 millones de latinoamericanos, que representan aproximadamente 18% de la población total de estadounidenses. Ahora, de ese 100% de latinoamericanos, el 64% es mexicano. Es un número importantísimo de personas que viven en los Estados Unidos, de mexicanos. Después de la Ciudad de México, Los Ángeles es la segunda ciudad de mayor número de habla hispana en el mundo. Ni siquiera es Monterrey, Guadalajara, Lima, no, es Los Ángeles. El INEGI relata que son alrededor del 75% de personas que migran de México a los Estados Unidos en busca de un trabajo mejor. Por ahí del 11% viajan para reencontrarse con algunas de las generaciones anteriores que fueron en búsqueda de trabajos. Y bueno, entre el 2 y el 5% personas que van en búsqueda de estudios. Y pues bueno, es importante señalar
que la búsqueda de mejores oportunidades en otro país hace que sean expuestos a problemas raciales, a discriminación, a malos tratos, entre muchas otras cosas. Por eso es tan importante que México tenga en cuenta en estas renegociaciones el tema o las cláusulas hacia los derechos humanos y derechos laborales de los migrantes, que antes, hace 25 años, no se discutieron o no estaban ni siquiera en la mesa de negociación. La semana pasada terminó la cuarta ronda de negociación en Arlington, en Estados Unidos, y el escenario no fue tan favorable para el gobierno mexicano. Por ahí hay amenazas del presidente Donald Trump para abandonar la mesa y en dado caso la terminación del mismo tratado, y pues México tendrá que buscar vías alternas para continuar con esta apertura comercial y pues claro, poder pelear en instancias internacionales los derechos de los migrantes. Y bueno, para resumir el tema del día de hoy es importante que el gobierno mexicano se tome en serio la situación de los migrantes en los Estados Unidos, lo que representan para la economía mexicana y para la economía estadounidense, que es claro, es una mano de obra barata y que impulsa la economía americana. Las mesas de negociación del NAFTA se ven un poco complicadas para México ya de por sí sin la migración en la mesa, pero creo que debería de ser un tema importante para el secretario de Economía, el secretario Videgaray, para que puedan agregar a este diálogo, ¿no? Los migrantes representan una parte cultural y social importante en nuestra sociedad y en la sociedad americana. Los derechos que se puedan obtener de estos tratados dependerán millones de personas y millones de vidas en los Estados Unidos. Gracias.